Tal vez nunca te lo dijeron así, pero hay decisiones pequeñas que parecen no tener peso y sin embargo van moldeando tu alma en silencio. No hablo de grandes pecados que escandalizan, sino de gestos cotidianos, casi invisibles, que se repiten una y otra vez hasta convertirse en una forma de vivir. Padre Pío advertía que muchas personas caminan creyendo que están en paz con Dios, mientras por dentro alimentan actitudes que enfrían el corazón y oscurecen el espíritu sin que se den cuenta. Piensa por un momento en cómo empiezan tus días. Te levantas, miras el clima, el cuerpo duele un poco más que antes, el trabajo espera, las preocupaciones no se fueron durante la noche, y casi sin notarlo, brota una queja. No siempre sale en voz alta, a veces se queda dentro, pero pesa igual. Una molestia por lo que falta, por lo que no salió como esperabas, por lo que otros hacen mal. Es algo tan común que nadie lo llama pecado. Es algo tan normal que hasta se justifica, pero el alma lo registra todo. Padre Pío decía que el corazón humano se acostumbra rápido a lo que repite. Si repites la gratitud, el alma se vuelve ligera. Si repites la queja, el alma se endurece. No ocurre de golpe. Es lento, casi imperceptible, como el desgaste de una piedra bajo el agua. No duele al principio, no alarma. Pero un día descubres que ya no ves lo bueno con claridad, que nada te llena del todo, que siempre hay algo que falta, algo que molesta, algo que te roba la paz. Muchos creen que la vida espiritual se trata solo de rezar más o de evitar grandes caídas. Padre Pío miraba más profundo. Él sabía que el verdadero combate está en lo pequeño, en lo que eliges pensar cuando nadie te escucha, en la reacción interior frente a lo que no puedes controlar. Porque ahí se revela si confías o si reclamas, si agradeces o si exiges, si te abandonas o si resistes. Hay personas que lo tienen todo y viven amargadas. Y hay otras que cargan cruces pesadas y, aún así, conservan una paz que desconcierta. La diferencia no está en las circunstancias, sino en la mirada. Padre Pío lo repetía, no es el peso de la cruz lo que destruye al alma, sino la forma en que se la abraza. La queja constante vuelve la cruz insoportable. La gratitud la transforma en camino de purificación. Tal vez ahora recuerdas momentos en los que dejaste escapar palabras duras sin pensarlo, comentarios que sembraron desánimo en tu casa, en tu trabajo, en tu familia. Nada parecía grave, pero todo deja huella. El espíritu se educa con lo que alimentas, y cada día, sin darte cuenta, eliges qué sembrar dentro de ti. Por eso, antes de mirar el cielo y preguntarte por qué Dios permite ciertas cosas, Padre Pío invitaba a mirar el corazón y preguntarse algo más simple y más incómodo. ¿Cómo estoy respondiendo yo a lo que recibo? Porque ahí comienza un cambio que no solo toca esta vida, sino también lo que viene después. Padre Pío veía con claridad algo que a muchos les cuesta aceptar. El alma no se pierde de repente, se enfría, poco a poco. No es una gran traición la que apaga la luz interior, sino una suma de pequeños gestos repetidos sin vigilancia. Una palabra amarga hoy, otra mañana, una comparación injusta, una crítica innecesaria, una queja más que se suma a la anterior. Y el corazón, sin darse cuenta, aprende a vivir desde la insatisfacción. Cuando una persona se acostumbra a quejarse, ya no necesita motivos grandes. Todo sirve. El calor es excesivo, el frío molesta, la comida no agrada, el cansancio pesa, los demás fallan, Dios parece distante. Padre Pío advertía que esta actitud no solo daña a quien la practica, sino que se derrama sobre los demás como una sombra. La queja nunca se queda quieta, siempre busca compañía, siempre contagia.
Piensa en cuántas veces alguien cercano perdió la alegría después de escucharte repetir lo mismo una y otra vez, no por maldad, sino por desgaste. El alma humana se cansa de vivir rodeada de negatividad, y sin querer se va apagando una esperanza que quizá estaba luchando por mantenerse viva. Padre Pío sufría al ver cómo muchos creyentes, sin cometer pecados visibles, destruían lentamente la paz de su entorno. Él decía que la gratitud es una forma de humildad profunda. Agradecer no significa negar el dolor ni fingir que todo está bien. Significa reconocer que, incluso en medio de lo difícil, hay vida, hay gracia, hay sentido. La queja, en cambio, coloca al corazón en un lugar peligroso, como si todo fuera una deuda que Dios no ha pagado, como si el mundo estuviera obligado a satisfacer nuestros deseos. Con el tiempo, la queja constante vuelve torpe al espíritu. Ya no distingue bendiciones. Todo se vuelve normal, todo se da por sentado. El aire que respiras, el pan que llega a la mesa, la persona que aún te acompaña, la fe que no se ha apagado del todo. Padre Pío insistía en que esta ceguera espiritual es una de las más graves, porque no duele y no alarma, pero prepara el alma para una purificación más dura. Hay palabras que parecen inofensivas, pero pesan más de lo que imaginas. Cada vez que murmuras, algo se endurece dentro. Cada vez que agradeces, algo se libera. No es poesía, es realidad espiritual. El corazón aprende el idioma que más repite, y luego responde desde ahí, incluso cuando intenta rezar. Tal vez ahora empiezas a comprender por qué Padre Pío era tan firme con las actitudes interiores. Él sabía que lo que hoy parece pequeño, mañana puede convertirse en una carga pesada. No porque Dios sea severo, sino porque el alma arrastra lo que no quiso sanar a tiempo. Y todo lo que no se transforma aquí espera su transformación más adelante. Padre Pío enseñaba que nada de lo que pasa por el corazón es neutro. Cada pensamiento aceptado, cada reacción interior deja una marca. Por eso insistía tanto en vigilar no solo las acciones visibles, sino ese diálogo silencioso que mantienes contigo mismo durante el día. Ahí se decide mucho más de lo que imaginas. Ahí se construye, sin ruido, la calidad de tu vida interior. Hay personas que creen que la fe se vive solo en momentos solemnes, en la oración o en la iglesia. Pero Padre Pío sabía que la verdadera prueba está en lo cotidiano, en la forma en que reaccionas cuando algo no sale como esperabas, cuando alguien te decepciona, cuando la rutina pesa. Es ahí donde el alma revela si confía o si se rebela, si descansa o si se tensa. La queja repetida no solo expresa malestar, lo alimenta. Cuanto más te quejas, más razones encuentras para seguir haciéndolo. Es como una espiral que se vuelve cada vez más fácil y más automática. Y un día descubres que ya no sabes vivir de otra manera. El corazón se vuelve exigente, duro, impaciente. Nada alcanza, nada basta, y esa insatisfacción constante va erosionando la capacidad de amar. Padre Pío veía con dolor cómo muchas familias se iban enfriando así, no por grandes conflictos, sino por un clima interior cargado de reproches, ironías, palabras dichas sin cuidado. Nadie quería hacer daño, pero el daño se hacía igual. El alma, expuesta día tras día a esa atmósfera, se cierra, se defiende, se endurece, y luego cuesta mucho volver a abrirla. También advertía que la queja frecuente debilita la oración, porque quien vive reclamando reza desde la exigencia y no desde la confianza. Pide, pero no se abandona, habla, pero no escucha, y poco a poco la relación con Dios se vuelve tensa, distante, mecánica, no porque Dios se aleje, sino porque el corazón ya no sabe descansar en Él. En cambio, la gratitud educa el alma para la confianza. No elimina los problemas, pero cambia la forma de atravesarlos.
Padre Pío decía que agradecer en medio de lo difícil es un acto de fe profunda, porque reconoce que Dios sigue presente incluso cuando no entiendes lo que permite. Esa actitud purifica por dentro, libera pesos ocultos, ordena el corazón. Tal vez ahora te das cuenta de cuántas veces reaccionaste sin pensar, cuántas palabras salieron de tu boca solo por costumbre, no para condenarte, sino para despertar. Padre Pío no buscaba culpar, buscaba sanar. Él sabía que mientras hay vida, hay tiempo para corregir el rumbo, y que cada pequeño cambio interior puede ahorrar al alma un camino mucho más doloroso después. Padre Pío advertía que el alma aprende más de lo que repite que de lo que escucha una sola vez. Por eso insistía tanto en la vigilancia interior. No basta con saber qué está bien y qué está mal. Es necesario observar cómo reaccionas cuando nadie te corrige, cuando no hay testigos, cuando todo ocurre en silencio dentro de ti. Ahí se revela la verdad de tu corazón. Muchos justifican la queja diciendo que solo expresan lo que sienten. Padre Pío respondía que no todo lo que sientes debe gobernarte. El corazón necesita ser educado, no obedecido ciegamente. Si cada molestia se convierte en palabra, si cada incomodidad se transforma en reproche, el alma pierde la capacidad de sostener el peso de la vida con serenidad. Hay un daño profundo que la queja provoca y que pocas veces se reconoce. Va formando una memoria interior amarga. Con el tiempo, el corazón recuerda más fácilmente lo que falta que lo que recibió. Se acostumbra a mirar la realidad desde la carencia y no desde el don, y esa mirada termina deformando incluso los recuerdos, haciendo que el pasado parezca más oscuro de lo que fue. Padre Pío veía cómo esta actitud terminaba robando la paz incluso en momentos que deberían ser sencillos. Una comida compartida, una conversación tranquila, un descanso merecido. Siempre hay algo que empaña, algo que molesta, algo que no está del todo bien. El alma ya no sabe disfrutar porque aprendió a buscar defectos en todo. También advertía que esta forma de vivir cierra el corazón a la gracia, no porque Dios deje de ofrecerla, sino porque la queja constante ocupa todo el espacio interior. Donde hay murmullo continuo, no hay silencio para escuchar, y sin silencio, la voz de Dios se vuelve lejana, casi imperceptible. En cambio, cuando una persona comienza a vigilar sus palabras y sus pensamientos, algo cambia. No de inmediato, pero con constancia. Padre Pío decía que el primer paso no es sentir gratitud, sino decidir no alimentar la queja. Guardar silencio cuando la crítica quiere salir, cambiar la mirada cuando la mente busca motivos para reclamar. Es un ejercicio humilde y exigente, pero profundamente liberador. Tal vez ahora comprendes por qué tantas almas llegan cansadas, no por el peso de sus cruces, sino por la resistencia interior con la que las cargaron. Padre Pío lo veía con claridad. Lo que no se acepta pesa el doble, lo que no se agradece se convierte en carga, y lo que no se purifica en el corazón termina pidiendo purificación más adelante. Padre Pío repetía que el alma se purifica antes en el silencio que en el ruido. Por eso invitaba a muchos a observar con honestidad qué palabras salían de su boca a lo largo del día. No solo las grandes discusiones, sino esas frases pequeñas que se dicen casi sin pensar. Ahí, en lo cotidiano, se juega una parte decisiva de la vida espiritual, porque la lengua revela lo que el corazón está alimentando. Hay personas que no recuerdan la última vez que agradecieron algo de manera sincera, no porque no tengan motivos, sino porque la costumbre de quejarse ocupó ese espacio. Padre Pío veía esto como una pobreza interior profunda, un alma rodeada de dones, pero incapaz de reconocerlos, y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve romper ese hábito, porque la queja
se siente natural y la gratitud extraña. También advertía que la queja constante tiene una raíz más honda de lo que parece. No es solo mal humor o cansancio, es una forma sutil de orgullo, una resistencia interior a aceptar que la vida no gira en torno a los propios deseos. Cuando el corazón exige que todo sea como quiere, cualquier diferencia se vive como una ofensa, y esa tensión permanente desgasta por dentro. Padre Pío enseñaba que aceptar no es resignarse, es confiar. No significa aprobar el dolor, sino entregarlo. La queja, en minsto sentosi, cambio, mantiene la herida abierta. Cada repetición vuelve a tocar el mismo punto, lo agranda, lo hace más sensible, y el alma termina viviendo atrapada en aquello que no puede cambiar, perdiendo la libertad interior. Él veía con claridad cómo muchas personas llegaban agotadas espiritualmente no por grandes tragedias, sino por una lucha constante contra la realidad. Todo se volvía pesado porque nada era recibido con paz. Y cuando el corazón vive así durante años, arrastra esa carga consigo. Nada se pierde. Todo lo no sanado busca su purificación. Por eso, Padre Pío invitaba a un gesto sencillo y exigente a la vez: detenerse antes de hablar, preguntarse si esas palabras construyen o erosionan, si alivian o cargan más, si nacen de la confianza o del reclamo. No para callar la verdad, sino para decirla desde un corazón ordenado. Tal vez ahora empiezas a sentir una incomodidad suave pero necesaria. No es culpa, es conciencia. Padre Pío sabía que cuando el alma despierta, comienza un camino de liberación. Cada queja evitada es un peso menos. Cada acto de gratitud, por pequeño que sea, es un paso hacia una purificación más suave, más luminosa, más llena de esperanza. Padre Pío decía que muchas almas no se dan cuenta de cuánto cargan hasta que intentan soltar. La queja se vuelve tan habitual que parece parte del carácter, como si no hubiera otra forma de reaccionar. Pero él insistía en que el corazón fue creado para algo más alto que vivir reclamando. Fue creado para confiar, incluso cuando no entiende. Hay un momento clave en el que todo puede cambiar. No es cuando la vida se vuelve más fácil, sino cuando decides responder de otra manera a lo que te cuesta. Padre Pío veía que quienes comenzaban a vigilar sus reacciones interiores experimentaban primero una lucha. El impulso de quejarse aparece igual, pero ahora es reconocido. Ya no gobierna en automático, y ese pequeño espacio de conciencia es una victoria silenciosa. Con el tiempo, esa vigilancia transforma la mirada. Lo que antes solo generaba fastidio empieza a ser visto con más calma, no porque deje de doler, sino porque el corazón aprende a no resistirse tanto. Padre Pío decía que aceptar no quita la cruz, pero evita que se convierta en resentimiento, y el resentimiento es una carga que pesa más que cualquier sufrimiento. Él advertía también que muchas personas llegan al final de sus días cansadas no del trabajo, sino de haber luchado contra todo, contra el clima, contra los demás, contra Dios mismo. Esa resistencia constante deja marcas profundas en el alma. Nada se borra por sí solo. Todo lo que no se ordena aquí espera su orden más adelante. Padre Pío hablaba con seriedad de esta realidad, no para asustar, sino para despertar. Decía que Dios no busca castigar, sino sanar, pero la sanación duele cuando se posterga. Lo que pudo ser corregido con pequeños actos de humildad y gratitud termina necesitando una purificación más intensa. Hay una libertad enorme en comenzar ahora, en elegir conscientemente una palabra de agradecimiento donde antes salía una queja, en reconocer un bien, por mínimo que sea, en aceptar que no todo tiene que ser perfecto para ser recibido con paz.
Padre Pío veía cómo estos gestos sencillos aligeraban el alma de manera sorprendente. Tal vez hoy no puedes cambiar tus circunstancias, pero sí puedes cambiar la forma en que las atraviesas, y eso lo transforma todo. Cada vez que eliges la confianza en lugar del reclamo, algo se ordena por dentro. Cada vez que agradeces, incluso con esfuerzo, se enciende una luz discreta que prepara al alma para un camino menos pesado. Padre Pío lo sabía bien. El corazón que aprende a agradecer aquí, aprende a descansar. Y el alma que aprende a descansar necesita mucho menos fuego para ser purificada. Padre Pío observaba que el alma que aprende a agradecer comienza a ver con otros ojos incluso aquello que antes rechazaba. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de ser enemigo. Cuando el corazón deja de pelear contra la realidad, se libera una energía interior que antes se gastaba en resistir, y esa energía empieza a sanar lo que estaba tenso, duro, cansado. Él decía que muchas personas confunden fuerza con dureza. Creen que ser fuerte es aguantarlo todo con los dientes apretados, sin quejarse en voz alta, pero llenos de amargura por dentro. Padre Pío sabía que esa dureza no salva, solo posterga. Lo que no se entrega, se acumula. Y lo que se acumula, pesa cada vez más. Hay cruces que no se pueden quitar, pero sí se pueden ofrecer. Y hay dolores que no se entienden, pero se pueden confiar. Padre Pío insistía en que esta diferencia lo cambia todo. El alma que ofrece se aligera. El alma que reclama se encierra. No es algo que se note de un día para otro, pero con los años marca destinos muy distintos. Él veía cómo algunos, aun después de una vida entera de fe exterior, llegaban al final con el corazón agotado. No porque Dios les hubiera pedido demasiado, sino porque nunca aprendieron a soltar el control. Querían entender todo, medir todo, corregir todo, y la vida no funciona así. Hay misterios que solo se atraviesan con abandono. Padre Pío decía que la verdadera humildad no es pensar poco de uno mismo, sino aceptar que no todo depende de uno. La queja constante nace muchas veces de no tolerar esta verdad, de querer que la realidad se ajuste a nuestros esquemas. Y cuando no lo hace, el alma protesta, se endurece, se defiende. En cambio, cuando una persona empieza a decir, interiormente confío, aunque no sienta paz inmediata, algo se abre. No es resignación, es descanso, no es derrota, es entrega. Y esa entrega va limpiando el corazón de exigencias ocultas, de reproches silenciosos, de tensiones que se arrastraron durante años. Tal vez ahora comprendes que este camino no se trata de perfección, sino de dirección. No de nunca fallar, sino de aprender a corregir a tiempo. Padre Pío confiaba profundamente en el poder de estos cambios pequeños y constantes. Sabía que una vida vivida con más gratitud y menos queja prepara al alma para una purificación mucho más suave, y cada vez que eliges confiar un poco más, agradecer un poco más, algo se ordena en lo profundo, algo que no solo toca este presente, sino también el destino eterno del corazón. Padre Pío sabía que el alma no se transforma por grandes discursos, sino por elecciones repetidas en lo oculto. Nadie ve cuando decides no responder con ironía, cuando contienes una crítica, cuando eliges agradecer, en silencio por algo que antes dabas por hecho, pero el corazón lo siente, y esa educación interior va dejando huellas profundas. Él decía que el tiempo no borra lo que no se sana. Muchas personas confían en que los años suavizarán lo que hoy pesa, pero ocurre lo contrario. Lo que no se trabaja se endurece. La queja no expresada se vuelve actitud. La amargura no reconocida se vuelve carácter. Y luego resulta difícil distinguir dónde termina la herida y dónde comienza la persona. Padre Pío
Miraba con compasión a quienes llegaban cansados al final de su camino. No estaban derrotados por la vida, sino por la resistencia interior con la que la atravesaron. Lucharon contra lo que no podían cambiar, reclamaron lo que no podían controlar, y sin darse cuenta se fueron vaciando por dentro. No faltó fe, faltó abandono. Él insistía en que Dios no pide héroes, pide corazones disponibles. No espera que entiendas todo, sino que confíes. Y la confianza se aprende agradeciendo. Agradeciendo incluso cuando cuesta, incluso cuando no hay respuestas claras. No como una fórmula, sino como una elección consciente de no cerrar el corazón. Hay un momento en que la persona descubre que vivir agradeciendo aligera. No elimina las dificultades, pero las vuelve transitables. La queja, en cambio, hace que incluso los dones se sientan pesados. Padre Pío decía que el alma que agradece se vuelve más libre, más dócil, más capaz de recibir. Tal vez ahora percibes que este mensaje no busca culpar, sino despertar. Nadie está condenado por haber fallado, pero cada uno es responsable de lo que hace con lo que descubre. Cuando el corazón entiende, se abre una posibilidad nueva, la de empezar a vivir con más conciencia, con más suavidad, con más verdad. Padre Pío confiaba profundamente en la misericordia, pero también en la justicia que sana. Sabía que lo que no se transforma aquí, se transforma después. Y por eso insistía tanto en aprovechar el tiempo, no por miedo, sino por amor. Porque cada acto de gratitud vivido ahora es un acto de misericordia contigo mismo. Y así, paso a paso, el alma aprende a soltar cargas antiguas, aprende a vivir más ligera, aprende a prepararse, sin saberlo, para un encuentro que no necesita tanto fuego, porque ya fue purificada en el silencio de lo cotidiano. Hay una verdad que Padre Pío repetía con insistencia. El alma siempre termina enfrentándose a lo que evitó mirar, no como castigo, sino como sanación necesaria. Todo lo que se pospone, todo lo que se justifica, todo lo que se minimiza, queda esperando su momento, y cuanto más tiempo pasa, más profundo debe ser el trabajo interior. Él sabía que muchos creyentes confían demasiado en que no es para tanto. Quejarse no parece grave, endurecerse un poco tampoco, perder la gratitud de vez en cuando se ve normal. Pero el alma no mide como el mundo, acumula, y un corazón que acumula resistencia necesita luego una purificación más intensa para volver a su forma original. Padre Pío hablaba con claridad de esta realidad, pero siempre desde la esperanza. Decía que Dios no se complace en el sufrimiento, sino en la libertad. La purificación no existe para humillar, sino para liberar. Pero cuanto menos libre llega el alma, más necesita ser trabajada para aprender a amar sin peso, sin reclamo, sin exigencia. Él veía cómo algunos, incluso con una vida exteriormente correcta, llegaban cargados de actitudes no revisadas. Orgullos pequeños, resentimientos antiguos, quejas repetidas durante décadas. Nada escandaloso, pero todo real, y esas capas acumuladas no desaparecen solas, deben ser atravesadas, una por una. Por eso insistía tanto en la importancia de corregir a tiempo. No esperar a que el corazón se endurezca, no normalizar lo que roba la paz, no justificar lo que enfría el amor. Cada acto de conciencia vivido ahora evita un proceso más doloroso después. No porque Dios lo exija, sino porque el alma lo necesita. Tal vez hoy sientes que este mensaje toca algo profundo, no para asustarte, sino para invitarte a elegir distinto mientras todavía puedes, mientras cada gesto cuenta, mientras cada palabra puede ser sembrada con más cuidado. Padre Pío confiaba en la capacidad humana de cambiar cuando se le muestra la verdad con amor. Él decía que el mayor regalo es darse cuenta a tiempo. Antes de que el alma llegue cansada,
endurecida, llena de pesos innecesarios, antes de que la purificación tenga que ser más intensa de lo que podría haber sido. Porque todo lo que se ofrece ahora se aligera después, y así, poco a poco, el corazón aprende a vivir más despierto, a vigilarse con ternura, a corregirse sin dureza, a caminar con una conciencia más limpia, más libre, más preparada para un encuentro donde ya no haya que resistir, sino solo amar. Aprender a vivir con el corazón despierto cambia el destino del alma más de lo que imaginas. Padre Pío decía que el tiempo que se nos da no es solo para existir, sino para purificarnos con amor. Cada día es una oportunidad silenciosa para soltar lo que pesa, para corregir lo que endurece, para agradecer lo que antes pasaba desapercibido. No hace falta entenderlo todo, basta con disponerse. Hay gestos pequeños que, vistos desde fuera, no parecen importantes. Un silencio a tiempo, una palabra contenida, un agradecimiento dicho aunque el ánimo no acompañe. Pero el alma los registra como actos de libertad. Cada uno rompe una cadena invisible. Cada uno evita que el corazón se acostumbre a vivir tenso, reclamando, exigiendo. Padre Pío confiaba profundamente en la misericordia, pero sabía que la misericordia no anula la verdad. Lo que no se sana, se purifica. Lo que no se entrega, se trabaja después. Por eso invitaba a no desperdiciar los días, no por miedo, sino por sabiduría, porque el amor vivido ahora ahorra dolor más adelante. Tal vez no puedes cambiar muchas cosas de tu historia, pero sí puedes cambiar la forma en que las llevas dentro. Y eso es decisivo. El alma que aprende a agradecer se vuelve más liviana. La que aprende a confiar, más libre. La que aprende a ofrecer, más fuerte. No es un camino rápido, pero es real. Padre Pío decía que cuando el corazón se acostumbra a agradecer, incluso el sufrimiento pierde veneno. Duele, sí, pero no amarga. Pesa, pero no aplasta. Y esa diferencia transforma la vida entera, porque ya no se vive desde la queja, sino desde la entrega. Algún día, cada alma se presentará tal como es, sin máscaras ni justificaciones. Y lo único que permanecerá será lo que fue purificado por el amor. Por eso importa tanto cómo vives lo pequeño, cómo hablas, cómo reaccionas, cómo agradeces. Ahí se decide mucho más de lo que parece. Hoy todavía tienes tiempo, tiempo para corregir una actitud, para cambiar una palabra, para mirar con más gratitud. Y ese tiempo es un regalo inmenso. Aprovecharlo es un acto de amor hacia ti mismo y hacia tu destino eterno. Que el corazón aprenda a descansar antes de que el descanso sea impuesto. Que aprenda a agradecer antes de que el fuego tenga que enseñar lo que la vida ya ofrecía. Y que cuando llegue el momento del encuentro definitivo, el alma esté ligera, confiada, preparada para amar sin resistencia.